Siempre me han fascinado las cosas viejas. Los objetos antiguos, las historias olvidadas, los lugares que guardan secretos del pasado. Por eso, cuando encontré aquel reloj de pared en una tienda de antigüedades, no pude resistirme. Era grande, con un marco de bronce desgastado y un péndulo que colgaba inmóvil. El vendedor me dijo que era del siglo XIX, pero no supo darme más detalles. Lo compré sin pensarlo 2 veces y lo colgué en mi sala. Al principio, todo parecía normal. El reloj funcionaba perfectamente, marcando cada segundo con un tic-tac suave y constante. Pero después de unos días, comencé a notar cosas extrañas. El tic-tac se volvió más fuerte, como si el reloj estuviera latiendo, como un corazón. Y luego, en medio de la noche, empezó a sonar. No era el sonido habitual de un reloj, sino algo más profundo, más inquietante. Era como si el tiempo mismo estuviera gimiendo. Una noche, decidí investigar. Bajé las escaleras en la oscuridad, siguiendo el sonido que resonaba en toda la casa. Cuando llegué a la sala, el reloj estaba allí, iluminado por una luz tenue que no provenía de ninguna fuente visible. Las manecillas giraban frenéticamente, y el péndulo oscilaba de un lado a otro con un ritmo caótico. Me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Entonces, el reloj se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Y en ese momento, escuché una voz. No venía del reloj, sino de todas partes a la vez. Era una voz susurrante, como si cientos de personas hablaran al unísono. El tiempo no es lo que crees, decía. El tiempo es una prisión, y tú acabas de abrir la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, el péndulo comenzó a balancearse de nuevo, pero esta vez no era solo el péndulo. Todo a mi alrededor se movía, como si el espacio y el tiempo se estuvieran retorciendo. Las paredes se estiraban y se contraían, y el suelo se inclinaba bajo mis pies. Intenté agarrarme a algo, pero no había nada sólido. De repente, me encontré en un lugar que no podía entender. Era como un laberinto infinito de pasillos y puertas, todas iguales, todas cerradas. El aire olía a polvo y a algo más, algo metálico, como sangre seca. Las paredes estaban cubiertas de relojes, todos marcando horas diferentes, todos tic-taqueando en un ritmo discordante. Comencé a correr, pero no importaba cuánto lo intentara, siempre terminaba en el mismo lugar. Las puertas no se abrían, y los relojes seguían su tic-tac implacable. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Al final del pasillo, había una figura. Era alta y delgada, con un traje oscuro y un rostro que no podía distinguir. Llevaba un reloj en la mano, pero no era un reloj normal. Era como si el tiempo mismo estuviera contenido en ese objeto, girando y retorciéndose en sus manos. «Has entrado en mi dominio», dijo la figura, con una voz que resonaba en mi mente. «Aquí, el tiempo no tiene fin, y tú no tienes escapatoria». Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La figura se acercó, y sentí como el tiempo se detenía a mi alrededor. Mis movimientos se volvieron lentos, pesados, como si estuviera atrapado en una sustancia espesa. La figura extendió su mano hacia mí, y en ese momento, supe que nunca saldría de allí. Ahora estoy aquí, en este laberinto sin fin, escuchando el tic-tac de los relojes y viendo cómo el tiempo se desvanece a mi alrededor. No sé cuánto ha pasado, no sé si es de día o de noche. Solo sé que el tiempo ya no es mi aliado. Es mi carcelero.